Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra exordio? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Diálogo, significa conversación entre dos o más personas en la que se intercambian ideas o información. Ejemplo, el diálogo entre ambos países permitió resolver el conflicto. B. Acusación, es la acción de culpar o imputar a alguien de un delito o falta. Ejemplo, la acusación del fiscal fue contundente. C. Introito, significa introducción o preámbulo de algo, especialmente de un discurso, texto o ceremonia. Ejemplo, el introito del discurso fue breve y elegante. D. Colofón, se refiere a la parte final o conclusión de un escrito, obra o suceso. Ejemplo, el colofón del libro incluye una reflexión del autor. Conclusión. La alternativa correcta es C. Introito, porque exordio significa principio, preámbulo o introducción de un discurso, obra o escrito. En otras palabras, el exordio es la parte inicial con la que se comienza algo, especialmente una exposición o discurso. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra indagar? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Inquirir, significa averiguar, preguntar o investigar con cuidado algo para obtener información o conocimiento. Ejemplo, el periodista inquirió sobre las causas del accidente. B. Inferir, significa deducir una conclusión a partir de ciertos datos o premisas. Ejemplo, del tono de su voz se puede inferir que está molesto. C. Hollar, quiere decir pisar o dejar huellas sobre algo, generalmente en el suelo o en terrenos naturales. Ejemplo, el alpinista holló la cumbre de la montaña. D. Delinquir, se refiere a cometer un delito o acto contrario a la ley. Ejemplo, el juez dictó sentencia al comprobar que el acusado había delinquido. Conclusión. La alternativa correcta es A. Inquirir, porque indagar significa investigar, examinar o averiguar algo cuidadosamente para descubrir la verdad o reunir información. En resumen, ambos términos son sinónimos que expresan la acción de buscar información o hacer preguntas con propósito investigativo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra irrisorio? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Exiguo, significa escaso, insuficiente o muy pequeño en cantidad o valor. Ejemplo, recibió un salario exiguo por tantas horas de trabajo. B. Ínclito, se refiere a alguien ilustre, famoso o digno de admiración. Ejemplo, el ínclito héroe fue recordado por su valentía. C. Eximio, significa sobresaliente, excelente o muy distinguido en alguna cualidad. Ejemplo, fue un eximio pianista reconocido a nivel mundial. D. Radical, se aplica a algo extremo o total, o a quien defiende ideas muy firmes o revolucionarias. Ejemplo, propuso una reforma radical del sistema educativo. Conclusión. La alternativa correcta es A. Exiguo, porque irrisorio significa tan pequeño o insignificante que causa risa o resulta despreciable por su escasa importancia o valor. Por ejemplo, un sueldo irrisorio equivale a un sueldo exiguo, muy bajo o insuficiente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra avanto? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Manirroto, persona que gasta el dinero con exceso y sin control. Ejemplo, es tan manirroto que nunca logra ahorrar nada. B. Aturdido, se refiere a quien está confundido, desconcertado o falto de serenidad. También puede aplicarse a alguien torpe o inseguro en sus movimientos. Ejemplo, el joven salió del accidente algo aturdido, sin saber qué hacer. C. Óbolo, es una cantidad pequeña de dinero que se da como limosna o donativo. Ejemplo, los fieles ofrecieron un óbolo para los necesitados. D. Derroche, significa gasto excesivo o uso sin moderación de algo. Ejemplo, el derroche de energía eléctrica afecta el medio ambiente. Conclusión. La alternativa correcta es B. Aturdido, porque avanto significa torpe, temeroso o desconcertado en los movimientos o en el actuar, especialmente por miedo o inseguridad. Por ejemplo, el caballo avanto temblaba ante el ruido del trueno equivale a el caballo aturdido o temeroso. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra derogar? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Interpolar, significa insertar o intercalar palabras, frases o elementos en un texto o discurso. Ejemplo, el editor decidió interpolar una nota aclaratoria en el documento. B. Propagar, se refiere a extender o difundir algo, como una idea, una enfermedad o una costumbre. Ejemplo, las redes sociales propagan rápidamente las noticias. C. Confutar, significa refutar, rebatir o demostrar que algo es falso o erróneo. Ejemplo, el científico confutó la teoría anterior con nuevos datos. D. Abrogar, quiere decir abolir o dejar sin efecto una ley, decreto o norma. Ejemplo, el Congreso decidió abrogar la ley que limitaba la libertad de expresión. Conclusión. La alternativa correcta es de abrogar, porque derogar significa anular, abolir o dejar sin efecto total o parcialmente una ley, norma o disposición legal. Por ejemplo, el Parlamento derogó el antiguo reglamento de tránsito, equivale a lo abrogó o eliminó oficialmente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra vaticinio? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Jovialidad, significa alegría, buen humor o actitud alegre. Ejemplo, su jovialidad hacía más agradable el ambiente de trabajo. B. Efluvio, es una emanación o vapor que desprende un cuerpo, especialmente si tiene olor. Ejemplo, del jardín se percibía un efluvio de flores. C. Presagio, significa anuncio, señal o indicio de algo futuro, especialmente de un hecho importante o negativo. Ejemplo, el cielo oscuro fue un presagio de tormenta. D. Euforia, es una sensación intensa de alegría o bienestar. Ejemplo, el público vivió un momento de euforia tras el triunfo del equipo. Conclusión. La alternativa correcta es C. Presagio. Porque vaticinio significa predicción o anuncio de un hecho futuro, especialmente si se realiza de manera profética o adivinatoria. En otras palabras, un vaticinio es un presagio o profecía acerca de lo que va a ocurrir. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like,
comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra desvalijar? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Desvirtuar, es alterar o modificar algo de modo que pierda su esencia, sentido o valor original. Ejemplo, sus palabras desvirtuaron el verdadero propósito del proyecto. B. Turbar, significa alterar el orden, confundir o inquietar el ánimo de alguien. Ejemplo, su inesperada pregunta lo turbó por completo. C. Destellar, se refiere a emitir destellos o brillos breves e intensos de luz. Ejemplo, las estrellas destellan en el cielo nocturno. D. Saquear, significa robar o llevarse todo lo que hay en un lugar, especialmente con violencia o aprovechando una situación de desorden. Ejemplo, los ladrones saquearon la tienda durante la protesta. Conclusión. La alternativa correcta es D. Saquear. Porque desvalijar significa robar o vaciar completamente un lugar, llevándose sus objetos de valor. En otras palabras, desvalijar equivale a saquear, vaciar o dejar sin pertenencias un espacio tras un robo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra enteco? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Enajenado, significa a alguien que ha perdido la razón o el dominio sobre sí mismo, también se usa para quien actúa fuera de la realidad. Ejemplo, el anciano parecía enajenado por el dolor. No se relaciona con el estado físico, sino con la mente, así que no corresponde al sentido de enteco. B. Exhausto, se refiere a estar completamente cansado, sin fuerzas o energía. Ejemplo, después de correr 10 kilómetros, quedó exhausto. Indica fatiga momentánea, no una condición física permanente o enfermiza, por lo tanto, no es sinónimo de enteco. C. Marchito, describe algo que ha perdido su lozanía o vigor, como una planta o, en sentido figurado, una persona. Ejemplo, la flor marchita ya no tenía color ni vida. Aunque guarda cierta relación con debilidad o deterioro, marchito se aplica más a lo vegetal o al aspecto externo, no al estado físico enfermizo del ser humano. D. Valetudinario, se dice de una persona débil, enfermiza o de salud delicada. Ejemplo, el anciano valetudinario apenas podía levantarse de la cama. Este término expresa exactamente la idea de enteco, alguien físicamente débil, enfermizo o de constitución frágil. Conclusión. La alternativa correcta es D. Valetudinario. Porque enteco significa débil, enfermizo o de poca fuerza física. Ambas palabras describen a una persona de salud quebrantada o constitución endeble. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra fatuidad? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Humillo, forma verbal de humillar, que significa rebajar el orgullo o la dignidad de alguien. Ejemplo, no te humillo, solo te pido que reconozcas tu error. No se relaciona con el concepto de fatuidad, que alude a vanidad o presunción. B. Idiotez, significa falta de inteligencia o estupidez. Ejemplo, fue una idiotez gastar todo su dinero en un solo día. Aunque puede parecer similar por implicar insensatez, fatuidad se refiere más a la vanidad necia que a la simple falta de inteligencia.
C. Orgullo, es un sentimiento de satisfacción o valoración personal, que puede ser positivo o negativo según el contexto. Ejemplo, siente orgullo de sus logros. Fatuidad comparte con orgullo la idea de vanidad, pero implica además presunción vacía y ridícula, por lo que este término está más cerca semánticamente. D. Torpeza, significa falta de habilidad, destreza o inteligencia en la ejecución de algo. Ejemplo, su torpeza al hablar lo hizo parecer inseguro. No expresa vanidad ni presunción, por tanto, no es sinónimo de fatuidad. Conclusión. La alternativa correcta es C. Orgullo. Porque fatuidad significa presunción, vanidad infundada o engreimiento necio. Una persona fatuosa se muestra vanidosa y presumida sin fundamento, creyéndose más importante o inteligente de lo que realmente es. En resumen, fatuidad equivale a orgullo vano o presunción ridícula. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra estrépito? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Colisión. Es el choque violento entre dos cuerpos en movimiento. Ejemplo, la colisión entre los autos causó un gran embotellamiento. Aunque una colisión puede producir ruido, su significado principal es choque físico, no ruido intenso, por lo tanto, no es sinónimo exacto de estrépito. B. Coalición. Significa alianza o unión entre personas, partidos o grupos con un fin común. Ejemplo, los partidos formaron una coalición para las elecciones. No tiene ninguna relación con ruido o sonido, por lo tanto, no corresponde. C. Fragor. Es un ruido fuerte, estruendoso y continuo, especialmente el que se produce en una batalla o una tormenta. Ejemplo, el fragor del mar se escuchaba desde la orilla. Este término es sinónimo directo de estrépito, ya que ambos se refieren a un ruido intenso o alboroto fuerte. D. Guerra. Es un conflicto armado entre naciones o grupos. Ejemplo, la guerra duró varios años y dejó muchas víctimas. Aunque en la guerra hay estrépito, el significado central no es el ruido, sino el conflicto, por lo tanto, no es equivalente. Conclusión. La alternativa correcta es C. Fragor, porque estrépito significa ruido grande, estruendo o alboroto fuerte. Ambas palabras describen un sonido intenso y retumbante, como el de una explosión, una tormenta o una multitud agitada. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra dilogía? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Terquedad. Es la actitud de quien mantiene firmemente su opinión o decisión sin admitir razones en contra. Ejemplo, su terquedad le impidió reconocer su error. No se relaciona con el lenguaje ni con el doble sentido, por lo tanto, no es sinónimo de dilogía. B. Equívoco. Significa error, confusión o ambigüedad que puede dar lugar a distintas interpretaciones. Ejemplo, su comentario dio lugar a un equívoco entre los asistentes. Dilogía es precisamente una figura retórica basada en el doble sentido o la ambigüedad de una palabra, por lo que esta opción es la más cercana. C. Ofuscación. Es un estado de confusión mental o alteración del entendimiento, causado por enojo o estrés. Ejemplo, actuó con ofuscación y se arrepintió después. No tiene relación con el lenguaje ni con el doble significado de las palabras, así que no corresponde. D. Alegría. Es un sentimiento de placer o satisfacción. Ejemplo, la alegría de los niños llenó el parque. No guarda vínculo semántico con dilogía, por tanto, queda descartada.
Conclusión. La alternativa correcta es B, equívoco. Porque dilogía es una figura retórica que consiste en emplear una palabra con dos sentidos distintos al mismo tiempo, uno literal y otro figurado o con doble intención. En otras palabras, una dilogía es una ambigüedad o doble significado en el lenguaje, por lo que su sinónimo más cercano es equívoco. Ejemplo. Las causas del amor son celestiales, puede aludir tanto a lo divino como a la intervención de una celestina. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra cundir? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Crecer. Significa aumentar de tamaño, cantidad o intensidad. Ejemplo, las plantas crecen rápidamente con suficiente luz y agua. Aunque cundir puede implicar cierto aumento o expansión, crecer se refiere más al desarrollo físico o natural, no a la difusión o propagación, por lo tanto, no es sinónimo exacto. B. Ampliar. Es hacer algo más grande, espacioso o extenso. Ejemplo, decidieron ampliar la sala de reuniones. Cundir puede implicar expansión, pero su sentido está más asociado a extenderse o difundirse de manera rápida, por lo que no es el término más preciso. C. Declarar. Significa manifestar o expresar algo de manera formal o pública. Ejemplo, el presidente va a declarar el inicio del proyecto. No tiene ninguna relación con la idea de propagarse o rendir, así que queda descartado. D. Extender. Significa alargar o hacer que algo ocupe más espacio o alcance. Ejemplo, el fuego se extendió por todo el bosque. Este término se relaciona directamente con el sentido de cundir, ya que ambos implican difusión o propagación. Por ejemplo, se dice, la noticia cundió rápidamente entre los vecinos, lo que equivale a la noticia se extendió rápidamente. Conclusión. La alternativa correcta es de extender, porque cundir significa difundirse, propagarse o extenderse con rapidez. Por ejemplo, el pánico cundió entre la multitud o el ejemplo de uno cundió entre los demás. En síntesis, cundir equivale a extenderse o propagarse ampliamente. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra escindir? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Distanciar, significa alejar o poner distancia entre personas, cosas o ideas. Ejemplo, las diferencias políticas distanciaron a los antiguos amigos. Aunque escindir también implica separación, distanciar se refiere más a una separación física o emocional, no a una división interna o ruptura de una unidad, por lo tanto, no es sinónimo exacto. B. Desunir, significa separar o romper la unión entre personas o partes que estaban juntas. Ejemplo, la envidia desunió al grupo de trabajo. Este término expresa la idea central de escindir, que es romper una unidad o dividir algo en partes, por lo que es el sinónimo más preciso. C. Discutir, significa debatir o confrontar ideas u opiniones. Ejemplo, discutieron sobre el mejor método para resolver el problema. No se trata de dividir ni separar, sino de intercambiar puntos de vista, así que no corresponde. D. Cortar, es dividir algo con un instrumento afilado o interrumpir una acción. Ejemplo, cortó la cuerda con un cuchillo. Aunque escindir puede implicar separación, el verbo cortar se usa más para acciones físicas y no necesariamente para divisiones conceptuales o institucionales, por lo tanto, no es sinónimo directo. Conclusión. La alternativa correcta es B. Desunir,
porque escindir significa dividir, separar o romper una unidad en partes, especialmente en el ámbito político, social o institucional. Por ejemplo, el grupo se escindió en dos facciones opuestas. En síntesis, escindir equivale a desunir o dividir en partes algo que antes formaba un todo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra disenso? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Asenso, significa aprobación, aceptación o consentimiento respecto a una idea u opinión. Ejemplo, el director dio su ascenso al nuevo proyecto. Este término expresa lo opuesto a disenso, pues implica estar de acuerdo, mientras que disenso es justamente no estarlo. B. Desacuerdo, significa falta de conformidad o coincidencia en ideas, opiniones o intereses. Ejemplo, hubo desacuerdo entre los socios sobre la inversión. Este término coincide plenamente con el sentido de disenso, ya que ambos se refieren a divergencia o falta de acuerdo. C. Rivalidad, es una oposición o competencia entre personas o grupos que aspiran a lo mismo. Ejemplo, la rivalidad entre los equipos crece cada temporada. Aunque puede surgir a partir del disenso, no son sinónimos, la rivalidad implica competencia activa, mientras que el disenso es solo diferencia de opinión. D. Enemistad, es una relación de odio o antipatía entre personas. Ejemplo, la traición provocó una larga enemistad entre ellos. El disenso no necesariamente implica sentimientos hostiles, solo opiniones diferentes, por eso no equivalen. Conclusión. La alternativa correcta es B. Desacuerdo, porque disenso significa falta de acuerdo, discrepancia o diferencia de opinión. Por ejemplo, en el comité hubo disenso sobre la propuesta final. En síntesis, disenso equivale a desacuerdo o divergencia de ideas y su antónimo es asenso, acuerdo o conformidad. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra develar? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Revocar, significa dejar sin efecto una decisión, ley o mandato. Ejemplo, el juez decidió revocar la sentencia anterior. Aunque implica anular algo, no tiene relación con vencer o dominar por la fuerza, que es el sentido de develar, por lo tanto, no es sinónimo. B. Derrocar, significa quitar del poder o del cargo, generalmente por la fuerza, a una autoridad o gobierno. Ejemplo, el pueblo intentó derrocar al dictador. Está relacionado con la idea de vencer o someter, pero develar es un término más amplio que incluye vencer al enemigo o reprimir una rebelión, no necesariamente quitar del poder. C. Conquistar, significa ganar o dominar un territorio, una persona o una voluntad, generalmente por la fuerza o el esfuerzo. Ejemplo, los romanos conquistaron gran parte de Europa. Este significado se ajusta perfectamente al de develar, que quiere decir vencer, someter o dominar completamente al enemigo. D. Convencer, significa persuadir a alguien para que acepte una idea o punto de vista. Ejemplo, logró convencerlo con argumentos sólidos. No implica fuerza ni dominio, sino persuasión racional, así que no corresponde. Conclusión. La alternativa correcta es C. Conquistar, porque develar significa vencer, someter o dominar completamente al enemigo o a una resistencia. Por ejemplo, el ejército logró develar la rebelión en pocas semanas. En síntesis, develar equivale a vencer o conquistar, especialmente en contextos de guerra o enfrentamiento. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal.
Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra requebrar? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Desechar, significa rechazar o apartar algo que no se considera útil o conveniente. Ejemplo, desechó las piezas defectuosas del taller. B. Restar, es quitar una cantidad de otra o disminuir algo. Ejemplo, si a 10 le restas 4, quedan 6. C. Cortejar, significa galantear o enamorar a alguien, dedicarle palabras o gestos amorosos con la intención de conquistar su afecto. Ejemplo, el joven cortejaba a su amada con dulces palabras. D. Execrar, es odiar o detestar profundamente algo o a alguien. Ejemplo, execraba la injusticia y la corrupción. E. Intimidar, quiere decir causar miedo o temor a una persona para que actúe de determinada manera. Ejemplo, el ladrón intentó intimidar al testigo con amenazas. Conclusión. La alternativa correcta es C. Cortejar, porque requebrar significa halagar o enamorar a alguien con palabras o gestos amorosos, es decir, cortejar. Las demás opciones no se relacionan con el sentido afectivo o amoroso del término. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra consunción? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Desánimo, significa pérdida del entusiasmo o la motivación para hacer algo. Ejemplo, el fracaso le produjo un gran desánimo. B. Inconsciencia, se refiere a la falta de conocimiento, percepción o control de los propios actos. Ejemplo, cayó al suelo en estado de inconsciencia. C. Desaliento, es abatimiento o pérdida de esperanza y ánimo. Ejemplo, el constante esfuerzo sin resultados generó desaliento en el equipo. D. Extenuación, significa agotamiento extremo del cuerpo o de las fuerzas, producto del cansancio o de una enfermedad. Ejemplo, la caminata bajo el sol lo dejó en total extenuación. Conclusión. La alternativa correcta es de extenuación, porque consunción significa debilitamiento físico extremo, desgaste o agotamiento progresivo, generalmente causado por una enfermedad o fatiga prolongada. Las demás opciones se relacionan con estados anímicos o mentales, mientras que consunción alude al desgaste físico o corporal. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra corajoso? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Esmirriado, se refiere a alguien débil, flaco o enclenque. Ejemplo, el gato esmirriado apenas podía mantenerse en pie. B. Energúmeno, describe a una persona furiosa, violenta o fuera de control. Ejemplo, el conductor bajó del auto como un energúmeno, gritando sin razón. C. Irritado, significa estar molesto o enfadado por algo. Ejemplo, se mostró irritado por los retrasos constantes. D. Incómodo, indica una sensación de malestar físico o emocional, o una situación que genera tensión. Ejemplo, me sentí incómodo con sus preguntas personales. Conclusión. La alternativa correcta es B. Energúmeno, porque corajoso proviene de coraje en el sentido de enojo o furia, y se aplica a alguien airado, colérico o que reacciona con violencia ante una situación.
Las demás opciones expresan estados físicos o emocionales distintos: esmirriado, debilidad, irritado, molestia leve, incómodo, malestar, y frenético, agitación intensa. Pero ninguna refleja el sentido de enojo intenso que tiene corajoso. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra compeler? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Imputar, significa atribuir a alguien la responsabilidad o culpa de un hecho, especialmente de un delito o falta. Ejemplo, el juez decidió imputar al sospechoso por fraude. B. Reclamar, es pedir o exigir algo que se considera justo o propio. Ejemplo, los trabajadores reclamaron mejores condiciones laborales. C. Plantear, se refiere a exponer o proponer un asunto, problema o idea. Ejemplo, el ingeniero planteó una nueva solución técnica. D. Obligar, significa forzar o imponer a alguien que haga algo contra su voluntad. Ejemplo, la situación lo obligó a aceptar el acuerdo. Conclusión. La alternativa correcta es D. Obligar, porque compeler significa forzar, coaccionar o imponer a alguien la necesidad de hacer algo, es decir, obligar por autoridad o por circunstancias. Las demás opciones se refieren a acciones distintas: imputar, atribuir culpa, reclamar, exigir algo, plantear, proponer, y reprimir, contener o castigar. Por lo tanto, no expresan la idea de coacción o imposición que implica compeler. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver paso a paso un ejercicio de razonamiento verbal, explicándolo de forma clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. ¿Cuál es el significado de la palabra cohecho? Veamos qué significa cada una de las opciones. A. Soborno, es el acto de ofrecer o recibir dinero, favores o beneficios a cambio de realizar una acción ilegal o injusta, especialmente en el ámbito público. Ejemplo, el funcionario fue detenido por aceptar un soborno. B. Dádiva, significa regalo o don que se entrega generalmente como muestra de favor o gratitud, sin necesariamente tener un fin ilícito. Ejemplo, el benefactor hizo una dádiva a la institución benéfica. C. Compra, es la acción de adquirir algo a cambio de dinero. Ejemplo, hizo la compra de una nueva computadora. D. Inmoralidad, se refiere a la falta de moral, conducta contraria a los valores éticos o a las normas. Ejemplo, la corrupción es una clara muestra de inmoralidad. Conclusión. La alternativa correcta es A. Soborno, porque cohecho significa delito que comete un funcionario público al aceptar dinero o favores para realizar u omitir un acto propio de su cargo, es decir, un soborno en el ámbito legal o administrativo. Las demás opciones se relacionan con conceptos afines, pero no equivalentes. Dádiva es solo un regalo, compra no implica corrupción, inmoralidad es más general y venal describe una cualidad de la persona, no el acto. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por apoyar el canal. Si el video te fue útil, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.